Vamos a comenzar este encuentro digital en el que vosotros, como oyentes, como seguidores, tanto de mis libros como del programa de radio, como del programa de televisión, pues tenéis a bien el ir consultando y el haber hecho previamente pues ese envío a través de correo electrónico o ahora mismo online a través de este canal, pues todo lo que son vuestras preguntas sobre cosas que queréis consultar, cosas que queréis saber. Un encuentro digital en el que se va a tratar, o voy a tratar de responder a todo con el mayor acierto dentro del tiempo que está estipulado, y que a mí, bueno, pues también me interesa saber de vuestras inquietudes y de vuestras dudas con respecto a temas que os pueden despertar pues esa curiosidad y ese afán de saber. Encuentros que son difíciles de llevar a cabo, que no es lo normal, que normalmente se tiene una relación más aislada, pero que nosotros siempre queremos tener ese contacto con todos vosotros. Vamos a comenzar esta ronda de preguntas y respuestas con lo que nos comenta Elisa, que nos habla desde el sur de Italia, desde Bari, y que me viene a comentar la satisfacción por poder escuchar todas las semanas, pese a la lejanía que tiene desde Sevilla, el programa de radio, y cómo hacemos para elegir los temas. Bueno, pues realmente los temas se eligen y se distribuyen en función de lo que a cada colaborador le apetece tocar, lo que quiere tocar. Sí es cierto que bueno, hay veces que organizamos todo lo que son monográficos, y en los monográficos nos atenemos al tema que se plantea en primer lugar. Pero desde luego es un tema abierto, es un tema en el que todo aquel que está dentro del equipo de Voces del Misterio pues no tiene restricciones, que pueda hablar con propiedad. A mí, además, cuando hacemos las entrevistas o cuando hago el programa, no me gusta interrumpir el turno de respuesta de la gente que al fin y al cabo entra en el programa, y por eso, bueno, pues es una tarea bastante dinámica y bastante abierta. Entramos con otra pregunta que viene a consultar también los libros. ¿Cómo se puede tener una producción tan alta de libros en estos 10 años, ¿no? o 12 años que llevo escribiendo? Pues realmente tengo la fortuna, la ventaja de tener una parte de mi tiempo laboral dedicado precisamente a escribir, y a escribir de lo que más me gusta, que es del misterio. En muchas ocasiones escucho como hay muchas personas que dicen: oye, pero es que no sacas uno cuando sale otro. Y es que efectivamente ahí he de reconocer que no es tanto culpa mía como decisión editorial. Una cosa es cuando el autor entrega su libro, y otra cosa es cuando, bueno, la editorial decide publicarlo. Por desgracia, cuando estuvo el tema del COVID, pues hubo editoriales que eligieron no publicar, creyendo que el ratio de venta iba a ser inferior, y por eso, bueno, pues dejaron prácticamente de publicar, y dejaron a un lado mucho lo que eran esa programación, esos tiempos que se habían dado, sobre todo a lo que eran los libros, las fechas que tenían de edición. El problema es que cuando nuevamente se toma impulso, pues lo que se elige es ir publicando, y casi bueno, que un libro se solapa con otro. Yo en eso he de decir que no estoy a favor, que no estoy a favor de ello, porque considero que libros de un mismo autor deben de tener un tiempo. Pero bueno, ahí, como indicaba, no soy yo precisamente el que puede elegir. Y sí es verdad que es la editorial la que te impone, en cierta forma, pues lo que es esa particular forma de llevar los libros y de ponerlo en el mercado. Trabajo con varias editoriales y por tanto, bueno, pues me puedo encontrar con este tipo de problemas, que desde luego no es grato, porque hacer de hecho una promoción de estas características, en las que no solo tienes que atender a que te llamen por un libro, sino por varios, y muchas veces esto provoca cierto rechazo, pues sí es verdad que hay que espaciar las promociones, y es complejo. Pero como te comentaba, no soy yo en este caso el que lo hace, sino que son las editoriales las que lo eligen.
Otra pregunta que hacen nuestros oyentes, y que en este caso pues se trata de Ana María, que nos escribe desde Madrid, es cómo se puede conjugar todo lo que es el mundo de lo paranormal y todo lo que es el mundo de la vida normal. Bueno, realmente es complejo, porque yo he de reconocer que bueno, mi trabajo no se centra en el misterio. Yo trabajo de redactor en un periódico y trabajo también dentro de una productora, y evidentemente en producción se hacen muchísimas cosas, y dentro de un periódico pues también se hacen muchas otras. Sí es verdad que tengo la libertad de elegir un par de temas que siempre hago que sean de misterio, porque el misterio, no nos engañemos, es algo que está de moda, que a mí me gusta, puesto que me he criado en él y puesto que durante más de 30 años estoy metido de lleno en ello, y por tanto pues la verdad es que es fácil de llevar. Sí es verdad que tengo poco tiempo, porque mis jornadas son largas. Empiezo trabajando desde las 8 o 7 de la mañana en redacción y acabo sobre las 3 de la tarde, y por la tarde pues tengo ya las rondas de grabación todos los días casi, con diferentes medios de comunicación con los que colaboro, con los que trabajo. Luego igualmente nos encontramos con hechos que vienen también a sumarse a todo esto, que son las rutas de misterio, como por ejemplo las que hago en Sevilla, pero que otros compañeros como Álvaro Martín en Madrid, o Jesús Callejo en Madrid, o en la zona de Barcelona Carlos Mesa, o José Manuel Morales Ajete en Córdoba, o José Manuel Frías y Antonio Pastor en Málaga, pues todos ellos hacen, y que se corresponde con un patrón, con una programación que llevamos muy definida. Y luego por supuesto pues mi trabajo en Canal Sur, que me ocupa los fines de semana desde la noche del viernes, y que ahí digamos que es cuando me relajo, cuando llego de hacer las rutas, cuando me siento tranquilamente, cuando puedo beber agua, que hasta eso es complicado, y a partir de ahí bueno pues comienza una aventura maravillosa, que es al fin y al cabo divulgar y comunicar, que es algo que me apasiona. Particularmente es difícil, te roba muchísimo tiempo, que en muchos casos se lo quitas al sueño o se lo quitas a la familia, que no es recomendable ni lo uno ni lo otro, y que bueno, hace que muchas veces eches de menos tener una vida normal, es decir, salir de tu trabajo y ya dedicarte a estar en casa, a hacer lo que más te guste, y no que estando de esta forma pues hasta para ir 1 hora al gimnasio tienes que tratar de compaginarlo todo, ¿verdad? Es complicado, y bueno, en cierta forma espero haberte respondido a la pregunta. Otra pregunta que hace Juan Antonio es que ¿qué consejo le daría a un estudiante de periodismo de la universidad para entrar en el mundo del misterio? Bueno, realmente si a entrar en el mundo del misterio es a tener la afición por el misterio en sí, no hace falta nada. Simplemente es que la persona le guste esto del misterio, y bueno, también ocasionalmente se pueda dedicar a escribir, como a mí me pasa, un artículo, 2 artículos, y que le llene, le satisfaga. El misterio es muy, muy agradecido, y tiene también muchas cosas bonitas que dar y muchas cosas bonitas que ofrecer, sobre todo disfrutar y culturalmente crecer, que siempre leyendo un libro pues se crece, pero siempre también leyendo un libro tenemos más apertura mental. Entrar en el misterio es una cosa y trabajar o vivir del misterio es otra, puesto que yo le diría que en España vive muy poca gente del misterio. Yo de hecho, a mí me hace gracia, como antes comentaba, cuando te dicen no, es que tú vives del misterio. No, mire usted, yo tengo un trabajo de redactor que parece que mucha gente olvida, y que yo puedo estar escribiendo hoy de sucesos, puedo escribir de página internacional, de salud, puedo escribir de misterio, puedo escribir de historia, de leyenda, puedo escribir crónica negra, puedo escribir de política. Es decir, son muchos, y como ahí refleja mi trabajo tanto en Cádiz Directo, como en El Correo de Andalucía, como en ABC, como en Infosalus, como en Europa Press. Es decir, se hace y se tiene un campo bastante amplio. Evidentemente se me vincula más con lo que es la divulgación del misterio, sobre todo a través de radio, y a través de radio sí es verdad que tengo esa voluntad y tengo esa ganas de poder elegir
en el capítulo al que me quiero dedicar, ¿verdad? En el capítulo en el que creo que en estos años me he señalado más, que se me considera, y yo lo agradezco por parte de muchas personas, como un experto, y me quieren tener en sus programas, o soy parte del equipo de ese programa, como ocurre en Voces del Misterio, el cual dirijo, o como ocurre con, por ejemplo, con el caso de La Noche Más Hermosa de Canal Sur. Pero del misterio, yo como consejo te diría que estás estudiando periodismo, que te abras a opciones, que hay muchas cosas dentro del periodismo que es muy bonito, el periodismo de investigación, el ser reportero, el investigar los sucesos, el llevar la página diaria de la actualidad en un diario, incluso la información política, que yo sabéis que detesto. Pues la verdad es que me resulta bastante interesante cuando los compañeros lo comentan, y en alguna ocasión he hecho crónica política, aunque no es lo mío, lo reconozco, y bueno, yo te diría que te centraras en realmente algo de lo que sí puedes vivir. Del misterio hoy día es difícil vivir, salvo personajes que son populares, que son conocidos, que tienen sus programas de televisión muy bien hechos, con mucha profesionalidad, con mucha intensidad, con unos colaboradores muy buenos, y que de alguna forma hacen que sea, y que a ellos sí les resulte bueno, pues esa opción. En mi caso, desde luego, no. Seguimos, si os parece, con otras consultas que hacen los oyentes, como por ejemplo Inma, que escribe desde Almodóvar del Río. Qué buen sitio, con la fortaleza y con los fantasmas. Bueno, la consulta también, o la pregunta es cómo se puede aguantar durante casi 20 temporadas haciendo un formato como Voces del Misterio. Bueno, sobre todo por continuar un proyecto que se inició hace ya muchos años, y que fijaos que en Radio Betis empezó realmente en 2007. Si se hacen las cuentas, uno puede decir, bueno, pues son 15 años, pero que realmente 5 años antes, desde 5 años antes, desde el año 2002, ya hacía radio, ¿no? Y evidentemente con un formato que, aunque no era exactamente Voces del Misterio, sí es verdad que era la continuación. Por eso, bueno, pues llevamos tantísimas temporadas, las ganas de hablar de misterio, de comunicar. Siempre hay algo que contar, siempre hay algo que decir, siempre hay un misterio por resolver, y también la confianza de las emisoras de radio. Yo recuerdo que cuando salimos de Radio Betis fue algo muy traumático, porque fue una salida forzada, fue porque la cadena cierra, porque la cadena pues no sigue por las estrecheces económicas que tenía cuando el equipo baja a segunda, y es en la radio del Sevilla donde me acogen, donde me dicen, oye, aquí estamos dispuestos a tener ese hueco que es para ti, y a seguir para adelante. Yo he de matizar ante una cosa, que esto es importante. En alguna ocasión he escuchado a gente que han dicho aquello de no, es que tú por entrar en la radio del Sevilla cerraron a otro programa, y eso no es así. Yo recuerdo que cuando yo hablo directamente con uno de los responsables de la cadena, con Alberto, eso fue el 31 de julio, yo le explico las circunstancias y le advierto, oye, ¿cómo estáis de programas de radio? Pues José, bien, ¿por qué? ¿Tenéis algo de misterio? Y es el propio Alberto, y ahí está él el que me dice, mira, en estos momentos no, porque el programa que se estaba haciendo desde mayo ya no está y no se ha renovado, con lo cual puedes tú cogerlo. Y le dije, ¿tienes alguna otra propuesta antes que la mía de programas de misterio para hacer en la casa? Y él me dijo, no, ninguna, por lo que si la quieres es tuya. Yo me iba de vacaciones al día siguiente, me iba a Canarias, y durante esos días que estuve en Canarias se acabó de perfilar todo lo que fue la entrada de Voces del Misterio en la radio del Sevilla. Y acabo con esa leyenda urbana porque hay muchos comentarios de personas que sobre todo forman parte de ese grupo de gente que odia todo lo que uno hace y le saca defectos y fallos y demás. Y he de matizar que bueno, que eso no es como muchas veces se cuenta, sino como lo acabo de contar yo ahora, que soy el que gestioné aquello
que me pilló justamente en un programa de un querido amigo como es Dani Rosado de Zona Oculta en Alcalá de Guadaira, en la zona de los Alcores, mejor dicho en Mairena del Alcor, emitiendo para toda la zona de Alcalá de Guadaira, el Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Carmona, y bueno, ellos también están de testigos. Incluso una de esas personas malintencionadas que comentan eso estaba aquel mismo día allí y escuchó la conversación en directo. Es decir, sé que no tiene nada que ver con la pregunta que me has hecho, Isma de Almodóvar del Río, pero bueno, yo lo matizo: es interés, es afán, es ganas de divulgar, ganas de comunicar y sobre todo el cariño al programa. Y como segundo tema, bueno, pues dejar matizado eso y acabar de una vez por todas con ese tipo de historias que bueno, que no se ajustan a la verdad y que dicen que la peor mentira es una verdad a media, y es la que se incurre precisamente cuando se hacen ese tipo de comentarios que no tienen ni pie ni cabeza. Seguimos, si os parece, seguimos leyendo un poco todo lo que son vuestras preguntas, vuestras consultas. Y la pregunta es curiosa. Me preguntáis si yo tengo a mis propios Jesús Callejo y Carlos Canales dentro de Voces del Misterio. Bueno, sí, tengo personas que son muy buenas y los cuales se pueden debatir con ellos. Y tengo dos parejas, ¿no? Una es la que forman tanto, salvando las diferencias, con dos grandes monstruos de la comunicación como son Canales y Callejo, como son dos abogados que para mí significan mucho, como Pedro Pilar Jiménez y Gustavo Prieto, que ellos hablen, debaten, normalmente tienen disparidad de criterio y es interesante escucharlo. Y luego evidentemente pues tengo a otros dos grandes de lo que son las ondas y la comunicación, como el propio Juan Gómez y también Miguel Labrador, que tienen grandes conocimientos y que a mí particularmente cada vez que hablo con ellos o entramos en tertulia, en debate, es muy muy enriquecedor poder hablar con ellos, con lo cual a mí me da una inmensa satisfacción, ya os digo, salvando las diferencias, porque Carlos Canales y Jesús Callejo en la mítica zona cero de Onda Cero de La Rosa de los Vientos es insuperable. Pero bueno, uno también se trata de acercar, no copiar, pero sí de acercar a ese modelo que le gusta. Javier, que pregunta si me gusta más la historia o el misterio. Me gusta más que las dos cosas la historia del arte. Fíjate, más que las dos cosas, la historia del arte me apasiona. Pero si tengo que elegir, me quedo con las dos, y perdona que sea tan diplomático, pero considero que el misterio también conlleva historia. Y que evidentemente toda esa historia, que es importante, pues se ve resumida luego en fenómenos paranormales que hay que hacer una retrospectiva, hay que mirar atrás y hay que documentar un poco precisamente con esos hechos que han pasado en un determinado lugar, el por qué suceden, ¿no? Por ejemplo, si en un castillo hay fantasmas, te pongo por ejemplo, quizás mirando la historia descubrimos que hay un hecho luctuoso, que hay una batalla, que hay una tragedia, y entonces se puede explicar y es una buena forma de hacerlo. Por tanto, ambas cosas. Si me fuerzas a quedarme con una, bueno, pues me quedo con el misterio, porque también implica historia. La historia no implica misterio necesariamente, con lo cual creo que he contestado a tu pregunta. Juan Antonio de Madrid. Bueno, aquí dice que vive a caballo entre Córdoba y Madrid. Bueno, pues él pregunta por qué no aparezco en Cuarto Milenio y quiere saber un poco esa razón, siendo un referente. Te agradezco tus palabras en el sur. Bueno, pues porque realmente yo ya tuve mi etapa con Milenio 3 y con Cuarto Milenio y bueno, esa etapa pasó. Dividimos nuestros caminos allá por el año 2004-2005, creo recordar, y simplemente se continuó. Yo estuve durante muchos años en Milenio 3 de corresponsal. Luego, como también se puede escuchar en diferentes programas de aquella época, como jefe de corresponsales, y está ahí grabado, está en la hemeroteca, que yo no le di ningún otro valor añadido, simplemente se hacía un trabajo entre amigos, lo pasábamos muy bien, y bueno, el paso del tiempo también hacen que las relaciones se deterioren, que haya disparidad de criterios y que se decida salir. Milenio 3 siguió, Cuarto Milenio siguió,
particularmente tienen su trayectoria, gran trayectoria hecha. Yo les deseo lo mejor, sinceramente. Ya cuando uno pasa de una edad no hay rencores, ni hay malos rollos, ni historias raras. Yo les deseo lo mejor, que la vida les sonría, que les vaya muy bien. Quizás el día de mañana crucemos camino. Uno nunca puede decir de este agua no beberé o esto no pasará, ¿verdad? Pero básicamente, bueno, pues son excelentes profesionales todos ellos, que saben hacer bien su trabajo y lo hacen muy bien, como demuestran cada semana, y tienen un programa que es un referente nacional, y yo te diría también internacional, porque hoy con esto de las redes y con YouTube y con los canales y demás, pues se puede ver en cualquier parte del mundo, y son un referente, y eso no se le puede negar. El amor por el misterio tampoco se les puede negar, la pasión y la profesionalidad, repito, tampoco. Con lo cual, mirándolo desde ese punto de vista, bueno, pues lo mejor es que sigan muchos años, sí, con la observación como seguidor y admirador de ese trabajo, que miren también un poco más al misterio, que últimamente se les ha olvidado o lo han dejado un poquito más aparcado por otros temas que considero que también son muy interesantes, ojo. Pero una cosa es ver Horizonte, que está metido más en temas sociales, en temas de más actualidad, que es muy interesante, y otra cosa es Cuarto Milenio, que quizás la gente lo que quiere ver es un poco de más misterio, una observación simplemente constructiva, sana, positiva, como seguidor y como admirador del trabajo de Iker Jiménez y demás. Hay quien durante mucho tiempo ha dicho aquello de enemigos, no, mire usted, se separan caminos y ya está. Ya os digo que a mí, pues el salir de una casa no me mueve ningún rencor. Durante muchos años estuve vinculado a Cadena SER, durante muchos años he estado sin pisar la Cadena SER y ahora vuelvo a estar en Cadena SER, y tan amigos como otras veces hemos estado. Es decir, con ese ejemplo que no tiene nada que ver con él, con Iker Jiménez, pues quiero decir que la vida da muchas vueltas. Y evidentemente, bueno, pues también uno modera el tono, y también la madurez, la edad, hace que tenga otras formas de ver las cosas. Ya os digo, les deseo lo mejor, lo pasé muy bien en aquellos años en los que estuve vinculado al programa, disfruté muchísimo, a día de hoy feliz donde estoy, y simplemente, bueno, espero haber respondido a esta pregunta. Como es, yo tampoco me voy a morder la lengua en ese sentido, y bueno, creo que tampoco es necesario, ¿no? Porque diciendo la verdad, como decía mi madre, se va a cualquier sitio. Felipe, que nos habla, me río porque mi gato se llama Felipe, no por otra cosa. Felipe, que me habla desde Sagunto, y que me comenta que para mí, al hilo de lo que he hablado de programas de radio, esta en este caso entra directamente por el chat, ¿cuál es el mejor programa para mí en el que he estado, en el que he participado? Uy, qué pregunta más mala. Bueno, más mala en el sentido que lleva su cosa, ¿no? Mira, a lo largo de 30 años he participado en muchísimos programas. Empecé en la televisión local de Los Palacios. De esto muchos no tienen ni idea, pero sin embargo estuve con el presentador que decían que se parecía a Antonio Banderas. Tenía un parecido. Luego estuve también vinculado al Mundo Televisión con unos documentales que se hicieron de Al Descubierto, que se grabaron en Sevilla, sobre temas varios: la Virgen de la Bola de Luz, el tema de Carlos Jesús. Bueno, hay muchos temas donde participé, pero sinceramente, cuando hablo de un programa que para mí fue un referente, que seguía como admirador y que luego estuve como colaborador y como amigo personal, que sigo siendo, es sin duda alguna mis enigmas favoritos de la televisión 340, con un grande de la comunicación, hasta no os podéis imaginar dónde, como es mi buen amigo Luis Mariano Fernández, que es una persona maravillosa, que tiene una profesionalidad enorme, que hacía un programa que era exquisito en todos los sentidos, que lo presentaba como nadie, y que ojalá yo llegara a ser una cuarta parte de lo que es él dentro del mundo de la comunicación,
en la actualidad, con esa labor que va desarrollando en San Diego y en todo lo que es México y demás, y también, bueno, pues lo que consiguió a través de Mis Enigmas Favoritos, que se emitía en Sevilla desde la red de televisiones de Acutel, algo que particularmente era, bueno, pues era muy importante. Y bueno, la verdad es que a mí el programa Mis Enigmas Favoritos me resultaba sencillo, fácil de hacer, que luego tenía una complejidad, pero sencillo en el sentido que estaba al público y era un tú a tú, como lo hacía Fernando Jiménez del Oso en La Otra Realidad. Para mí era maravilloso, era fantástico. Y disfruté mucho con los programas de Luis Mariano Fernández, a los que iba pues casi 3 veces al año. Y yo le hacía el reto, y bueno, se disfrutó muchísimo con aquellos programas que sinceramente hoy día echo de menos, y que sinceramente, bueno, pues fue en el que mejor me encontré. He participado en muchísimos programas, pero no sé, quizás Málaga, que me encanta la tierra, mi abuela de hecho era malagueña, y bueno, y estar con un amigo y pasarlo también para mí era un valor añadido. Sigo con lo que son vuestras preguntas. Paso ahora, si queréis, a alguna pregunta que entró por lo que es el correo electrónico. Y bueno, esta sí me toca particularmente al corazón, ¿no? ¿Qué ha supuesto la muerte de José Antonio Colinet para ti? Puf. Juan Carlos, ¿qué te llama? Un rosaventero. Pues la verdad es que para mí ha sido un palo muy grande. Y voy a hablar quizás con la máxima sinceridad, ¿no? Hace más de un año, José Antonio, el Coli, como yo le decía, comunicó conmigo que tenía una enfermedad grave. Yo aquel verano lo había visto, había estado con él, nos habíamos estado riendo, le había llevado un libro mío, bueno, y había estado con él aquella mañana un ratito, y bueno, nos habíamos visto, pero a mí me llama. Yo tenía contacto con él bastante frecuente por mensajería, y a mí me llama y me dice: oye, tengo que hablar contigo. Y digo, bueno, pues dime. No, es que fíjate que me han detectado un cáncer, en este caso de pulmón. Mira que siempre le dije que no tenía que fumar tanto. Yo siempre he tenido una guerra con el tabaco y bueno, es algo que bueno, que me afectó, ¿no? Durante todo ese tiempo, bueno, yo lo seguí además hablando con él, o por WhatsApp, o hablando con él a diario. De vez en cuando me llamaba: oye, necesito tal cosa, necesito. No había problema, siempre y cuando yo pudiera. Y recuerdo que ya en sus últimos momentos, sobre todo los últimos meses, que él se dio un tratamiento bastante fuerte, experimental, de quimioterapia y de técnicas, en este caso, para tratar de solucionar la enfermedad, que ojalá Dios quiera que alguna vez se resuelva y puedan sacar algo que evita a tantas criaturas sufrimiento y sobre todo eliminar la enfermedad. Ojalá Dios lo quisiera. Pero ya en los últimos días yo recuerdo que yo quise quedar con él en varias ocasiones, que yo le decía: oye, ¿por qué no nos vemos esta mañana? Él evitaba que nos viéramos. No sé si es porque a lo mejor no quería que nos viéramos, porque no se encontraba bien, o no lo sé, la verdad. Nos vimos en la última feria del libro, me dio mucha alegría verlo, nos dimos un abrazo enorme, no en la feria del libro de este año, lógicamente. Y bueno, el día 28 de octubre yo recibo una llamada. Yo estaba en estudio, no la puedo atender, y bueno, y yo devuelvo la llamada, y la primera es porque no sabía además el teléfono de quién era, no me figuraba. Entonces escucho su voz, digo: Coli, no, es que fíjate, estoy en el hospital desde hace unos días. Pero hombre, digo, no sabía nada, ¿no? Es que con la otra línea he tenido problemas y claro, no he podido comunicar contigo. Yo te he escrito, le dije yo te he escrito.
pero bueno, claro, evidentemente si ya no tenía la línea, pues no le llegaban los WhatsApp. Y te he llamado, tampoco la línea a mí me daba siempre que el terminal estaba cao. Y entonces, bueno, hablando con él simplemente me dijo que esperaba salir el miércoles, que era día 2 de noviembre de allí, que de alguna forma esperaba salir. Yo lo escuché muy apagado, a mí me encogió el corazón. Y recuerdo que hablando un poco de la vida, de nuestra amistad, que fue muy grande, ahora si quieres te explicaré, yo recuerdo que me dijo, él sabía de mi aversión por los cementerios y por los tanatorios. Es algo que incluso cuando mi madre murió yo lo pasé muy mal. Y él me dijo simplemente, quédate con este recuerdo, no te quedes con otro, quédate con este recuerdo, no hagas nada, quédate con este recuerdo, y que mi voz esté siempre, que permanezca. Mira, ahora mismo me pone los pelos de punta. Y yo le dije, pero yo, ¿te estás despidiendo o qué? No, yo quiero salir de aquí, yo voy a salir de esta, de alguna forma voy a salir de esta. Digo, que yo qué sé, Coli, me estás dejando muy mal cuerpo, No te preocupes, además te agradezco que hayas estado estos años conmigo, que me hayas ayudado como has podido, que hayas estado ahí, que me hayas dado tu amistad, tu trabajo. Y cuando nos despedimos, él se despidió con un te quiero, yo me despedí con un te quiero, y recuerdo que me dijo, y quédate con este momento, que este sea mi recuerdo, mi último recuerdo. Y yo, Coli, tío, no digas eso. Y bueno, y ahí colgó. Yo la verdad es que me sentí muy mal. Y unos días después, un amigo que trabaja en UCI, pues me dijo, que no digo el nombre no es por nada, porque no sé si le puedo buscar un problema, pero me dijo, el Coli se nos va a Chorros. Digo, no me digas. Sí. Digo, ¿dónde está? Para ir a verlo. Pero él estaba ya en paliativo, me imagino que estaba ya en UCI. Le iban a poner bomba de hecho yo lo pregunté, ¿no? Le van a poner morfina, porque él me había dicho, Coli en esa conversación me dijo que tenía morfina y que eran dosis fuertes. Y entonces mi pregunta, por la experiencia que tuve con mi madre, fue si le habían puesto bomba de morfina, y me dijo que se la habían subido. Yo sé que cuando ponen bomba de morfina no suele tener buena salida. Y bueno, pues esa certeza que yo tenía se acabó convirtiendo en realidad cuando apenas 3 horas después, no más, esta misma persona, mi amigo, porque es muy amigo mío, me escribió y me dice, el Coli se ha muerto, se ha ido. Y la verdad es que aquello fue una puñalada tremenda en el corazón. Fue tremendo. Yo sinceramente no me atreví siquiera a ir al cementerio. No quería tener esa última imagen de él, y menos como en los términos que él y yo hablamos. No quería tener esa, y tampoco quería contravenir lo que él me había dicho, quédate con esta última imagen. Y preferí quedarme con ese último recuerdo que tengo de él y hacer gala a algo que me dijo, que mi voz permanezca. Y por eso, bueno, pues he querido en estos días pues ir rescatando cosas de él, ir colgando vídeos suyos que particularmente creo que era necesario, que es un justo recuerdo. He querido también en estos días ir rescatando fragmentos de su Cronos, de su Oculto, que yo tengo por ahí grabado un montón de programas de Cronos y de Oculto, que voy a ver si los encuentro, porque están en formato DVD, y los ripeo, los paso a un formato y los puedo subir. Pero sobre todo hacer gala a esos homenajes, pues luego se le harán muchos homenajes o no. Pues yo lamenté mucho que en prensa de Sevilla pues no saliera nada de su muerte, una persona que ha representado tanto,
salvo lo que yo publiqué, ¿no? Y me dio mucha pena, ¿no? Porque era una persona que de verdad que lo merecía. Entonces, en este tiempo, yo tuve mi particular despedida. A mí no me hace falta, en este caso, ir a, como muchas veces deseamos él y yo, ¿no? Que la peor última sensación que se puede tener en una persona es verlo en el cajón. Y son palabras textuales, ¿eh? Entonces, yo he preferido hacer mi propio homenaje, tener mi propio luto, porque para mí es como si una persona de mi familia se me hubiera ido. Y bueno, y la verdad es que me he quedado huérfano, me he quedado solo, como si me hubieran quitado una parte de mí. Al hilo de esto, Francisco me pregunta qué recuerdo yo del trabajo con Coli. Bueno, pues principalmente yo el recuerdo que tengo es cuando nos conocimos un buen día en el que él estaba haciendo un programa con Pepe da Rosa y Rosa Fernández en Giralda Televisión, y en aquel programa, bueno, pues se me invita a mí como experto en temas paranormales. Yo llevaba por aquel entonces 6 años trabajando en lo que es televisión. Esto sería aproximadamente el año 2006-2007. Lo digo sobre todo porque hay un error, ¿no? Que ninguno de los dos empezamos juntos. Yo tenía mi trayectoria y él tenía la suya, y bueno, un buen día nos unimos en aquel programa, que a él lo pusieron de escéptico, cosa que Coli no era, y bueno, y ahí se forja un primer contacto que luego deriva en cuando a él le dan en 2007-2008 el programa Cronos. Pues me llama para hacer unas intervenciones, le gusta. Oye, tú puedes venir una vez a la semana. Hombre, una vez a la semana, Coli, lo tengo complicado. Si grabas por la tarde, sí, yo grabo por la tarde. Yo por aquel entonces trabajaba en un banco. Si grabas por la tarde, sí. Y a partir de ahí empecé a hacer colaboraciones con él. Luego coincidimos en la misma empresa. Cuando yo salgo del banco, yo recuerdo que él habla por mí para entrar en una empresa de Cádiz en la que luego trabajamos los dos, y es la que luego yo hablo para que él vuelva a entrar en esa empresa. Es curiosa la vida como es. Y luego, pues por ejemplo, hago que Coli esté una temporada con nosotros en Canal Sur, porque se lo recomendé al director por aquel entonces, a Luis Vara, y la verdad es que él con su voz lo llenaba todo, le pasaba como a Juan Antonio Jurado. Y luego en 20TV, que trabajamos haciendo juntos el programa Cronos, que ya se llamaba Oculto, y en el que yo era, él decía que era el codirector, yo nunca me lo consideré así. Yo era, digamos, un responsable de producción, que llevaba el tema de producción y demás, y luego salía de cara a cámara, ¿no? Pero fue muy positivo y muy productivo, ¿no? Y también recuerdo, por ejemplo, cuando él abre la editorial con una socia de Cataluña. Yo recuerdo que yo era la persona que le maquetaba los libros, y recuerdo cómo me enorgullezco particularmente de un libro al que le tengo mucho cariño, y sé que José Apolo también le tiene cariño, que es el que él escribe, el que José Apolo escribe, que maqueté, que le diseñé la portada, que quedó preciosa, y en el que yo un día le dije a Coli: tienes que darle una oportunidad a José Apolo, que es un tío que es bueno y que tiene un libro que la verdad es que merece la pena. Y él dice: sí, creo que ya lo hemos hablado, y le dio esa oportunidad, y fue uno de los libros que más satisfacción me ha dado recomendar y maquetar y hacer, para, en cierta forma, que los dos, porque los dos de aquellos forjaron una amistad muy bonita, salieran y lo hicieran, ¿no? Es decir, que no solo hemos estado unidos en el mundo de la televisión, sino también, como ves, en el de la radio, y también, como ves, en el mundo de la editorial, que es importante, ¿no? Con lo cual, a nivel profesional, pues Coli era un muy buen profesional, un excelente profesional, y como persona era un buen amigo, una increíble persona que me demostró mucho, que él estuvo al lado mía igual que yo he estado al lado de él, que en todo momento había una complicidad bastante alta,
que él se implicó mucho con temas de misterio en Sevilla, con las jornadas de misterio en los que él además conoció a personas muy importantes dentro del mundo del misterio, en el que fue la eterna voz de lo que era las jornadas de Don Cecilio en Sevilla, de otras muchas jornadas que organizamos en el Mercantil, y que todo ello era por amistad, porque lo que nos unía era la amistad. Éramos amigos, sobre todo buenos amigos, y había cosas que él podía tener otros muy buenos amigos, por supuesto, pero hay cosas que él y yo hablábamos, que él y yo hablamos también semanas antes de su muerte, y que se quedan para nosotros dos, y que solamente sé yo y él, que no van a salir de aquí, y que evidentemente también me habla de la calidad humana que tenía José Antonio Colínez. Por lo tanto, un buen amigo, como ves, que se me ha ido, y al que yo también quiero anunciar que voy a rendir homenaje, tributo, creando un apartado que se va a llamar Cronos, y que va a tratar de rescatar su voz para que siempre la tengamos en la cabeza, que creo yo que es el mejor homenaje. Luego le podrán hacer muchos homenajes en los cuales me involucraré si puedo, pero creo que el mejor homenaje que le puedo hacer es ese. Siguiente pregunta, que me la hace Fátima: ¿cuál es el peor momento que has pasado en una investigación? Bueno, pues el peor momento que he pasado en una investigación, yo siempre me voy a acordar que me lo dio una camiseta, y fue en un piso en la barriada de Villegas, en el que decían que había un fantasma que se aparecía por las noches, algunas noches, y que cuando nos metimos allí a investigar, pues esto eran mis inicios, cuando nos metimos a investigar vimos que por la noche efectivamente se formaba una especie de cara. Bueno, el tirón que se da de los nervios en ese momento es atroz, y yo rápidamente corro, enciendo la luz, y se trataba de una camiseta con una cara fluorescente. Fíjate cómo es la cosa, fíjate cómo era. Lo pasé fatal, lo reconozco, pero bueno, por aquel entonces yo podía tener 16 años, podía tener, más no tenía 16 años, y la verdad es que me dejó muy impresionado. Contesto también por escrito a un oyente que me está haciendo una consulta que le estoy comentando, que se lo digo en antena, que la va a escuchar en antena, porque viene al hilo de los programas de televisión, que me parece mi propio programa de Andalucía Paranormal. Hombre, que es muy mejorable, la verdad, es muy mejorable. Para saber entenderme hay que saber en las circunstancias en las que yo grabo el programa de Andalucía Paranormal y el esfuerzo que hace la cadena por grabar Andalucía Paranormal. Hombre, a mí ¿qué me gustaría? A mí me gustaría tener una mesa llena de colaboradores, una producción alucinante, tener recreaciones, pero es que no lo tengo. No lo tengo porque no se puede tener. Entonces, ante eso, pues, como se suele decir, se busca uno la vida, la verdad. Y el programa, pues, consiste en, creo yo que algo que sí es innovador, que es el presentador desarrollando un tema durante todo el tiempo, acompañado por vídeos, por psicofonías, y dotar de interés a lo que se está hablando. Y he de decir que, aunque a mí me generaba muchísimas dudas, y me las sigue generando, sí es verdad que estoy viendo cómo el programa está gustando, y que cuando hablo con el director de la cadena de cómo van las cosas, porque evidentemente lo que no voy a hacer es algo que no se ve, ni la cadena me va a mantener en antena, en televisión, en algo que no se ve, porque hay que recordar que esto es televisión, de que le das al mando y sales en la tele, que está en la TDT, que también está en plataformas, pero que una televisión no gasta, en este caso, lo que son recursos en tener un programa que no se ve, y por suerte pues el programa se ve y gusta. Que me gustaría que fuera más completo, más complejo, con un mayor grado de realización. Hombre, claro que me gustaría, pero es que, como te digo, para eso hay que saber las circunstancias en las que se graba. Yo no me puedo parar ni puedo explicarlas, ni puedo ni debo explicarlas, pero son unas condiciones duras,
las que grabo muy temprano, en las que hay incompatibilidad de horario con muchas personas, en las que ahora estamos buscando nuevas fórmulas, nuevos formatos. El formato va a seguir siendo el mismo porque a las personas les gustan, pero sí es verdad que de alguna manera sí se va a tratar de innovar, ¿no? De momento estamos pasando como podemos estos primeros meses y bueno, y teniendo el resultado que me avala, pues la verdad es que estoy contento. Es mejorable, la verdad es mejorable, pero también hemos de tener en cuenta que en televisión hay pocos programas de misterio, a saber, y doy los conocidos, si ponen Netflix algún que otro docu-reality de estos temas, por supuesto Cuarto Milenio, los programas que hace Lorenzo Fernández o los que están dedicados a misterio dentro de Discovery Max, que son varios, pero luego a nivel de televisión local hay muy poco. Yo no sé en otras comunidades autónomas, y que me perdonen por la omisión y el desconocimiento, pero es que hay muy poco. Entonces, bueno, pues uno trata de llevarlo, ¿no? Y luego la cadena lo sube en su canal, en un canal que el último capítulo siempre están abiertos, el resto son de pago, porque bueno, pues también ellos tienen sus fórmulas para mantenerse, donde yo he de decir que no gano nada, vaya eso por delante y es demostrable. Y a partir de ahí, bueno, pues trato de hacer el mejor trabajo posible con las herramientas que tengo. Bueno, espera, me pone que no me estaba recriminando nada, ¿no? Ni yo te quiero dar la sensación de que estoy recriminándote algo o si te ha dado la impresión de que te contesto un poco con desplante, es equivocada, vamos, no pienses eso. Simplemente, bueno, trato de explicarte que es complicado hacer un programa de televisión en unas determinadas circunstancias cuando se está solo. Y bueno, y a Dios gracias, pues tengo un director que es maravilloso, tengo un realizador que se bate el cobre y que tratamos de hacer lo mejor posible por un producto que sea digno. Se está dando un producto digno, ocasionalmente tiene fallos, evidentemente, y que se puede mejorar, indudablemente. Ahí también está mi espíritu de autocrítica, como es mejorable Voces del Misterio, pero bueno, es que también cuando he tratado de meter un cambio en Voces del Misterio, oye, no cambies esto, oye, el programa ahora porque es así. Y uno no sabe tampoco qué carta quedar, ¿no? Pero bueno, que sepáis que mi esfuerzo está centrado en eso. Seguimos con Lourdes, que en este caso pregunta que hacia dónde se encaminan mis próximos libros. Pues mira, tengo varios libros entregados. Hay un libro muy interesante que orbita sobre Sevilla, historias de Sevilla, que estoy deseando verlo. Otro libro de ufología que he vuelto a escribir sobre ello. Y bueno, hay varios libros y por supuesto esperando a que la editorial pues me plantee algo nuevo, porque te digo me plantea algo nuevo porque el que plantea cosas soy yo a la editorial, pero los dos últimos libros, como son Muertos Vivientes y Manicomios Malditos, ha sido la editorial la que me lo ha propuesto y ha acertado de lleno, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo particularmente espero que la editorial también me haga otra propuesta de esas complicadas que sabe que me gustan, y yo estaré encantado de atenderla y encantado de tirar hacia adelante con ella. No tengo ninguna queja en ese sentido. Seguimos con vuestras consultas, con vuestras preguntas. ¿Vas a seguir colgando las conferencias que das sí, claro, en diferentes foros? Me comenta que es Pedro Hugo desde Argentina. Pues hombre, un saludo sobre todo a Argentina, a todos los amigos que tengo allí, una tierra a la que quiero con locura, a la que le tengo pasión y sobre todo porque me encanta de ser parte también de vosotros a través de las radios que nos remiten desde allí. Y bueno, México, Argentina, Chile, hay más países por supuesto, pero países a los que admiro, a los que quiero y a los que evidentemente, y muchos sabéis que me unen incluso lazos familiares, con lo cual desde esos lazos familiares pues también expresar mi amor a esa tierra argentina. Qué gran tierra, por Dios. Por cierto, siempre me habéis preguntado que si soy de Boca o de River. De River, espero que nadie se enfade conmigo,
pero de River Plate. Pero de River Plate porque siempre me gustó jugando Francescoli y siempre me gustó como jugador, ¿no? Lo seguí luego en el Olympique de Marsella y demás. Pero bueno, a lo que vamos. Voy a seguir, claro que voy a seguir colgando en formato programa todas las entrevistas porque sé que os gusta, porque me lo pedí. Se puede hacer raro escuchar una conferencia, pero me lo pedí. Y oye, ¿por qué desaprovechar esas peticiones o que no caigan en saco roto? Hay quien se le hace extraño, ¿no?, escucharme durante una hora soltar una conferencia, pero hay quien se le hace interesante. Hay quien prefiere el formato que tenemos en la radio, o hay quien prefiere el formato que tengo en este caso en todo lo que es el tema de las conferencias. Bueno, son opciones que se llevan a cabo, ¿verdad? Y que uno va poniendo en práctica porque dicen que para gustos los colores. Y como para gustos los colores, pues yo he decidido que lo mejor que hay es complacer a todo el mundo. Por tanto, sí, voy a seguir colgándola, pero eso no quita que evidentemente el programa sigue con su habitual tónica y siga su forma de ser normal, donde, bueno, mis colaboradores, he de decir que hacen una tarea gratuita, altruística como la mía, en Voces del Misterio, que creo que es muy importante. Sigo leyendo. Aquí me pregunta, en este caso, Rosa, sobre La Noche Más Hermosa, sobre cómo ha cambiado tanto en estos tiempos. Bueno, pues realmente ahí yo no te puedo ayudar de mucho, no te puedo ser de mucha ayuda. Yo trabajo en el programa, soy parte del equipo del programa. En la anterior etapa, en este caso con su director, con Luis Vara, se tocaban los temas de una forma. En esta segunda etapa con Pilar Muriel se toca de otra, ni mejor ni peor, se tocaban de formas diferentes y bueno, se da un producto que creo que a la gente le gusta y que bueno, habrá cosas que gusten más, que gusten menos, ¿no? Pero sí es verdad que agrada bastante, ¿no? Bueno, me está respondiendo y me dice que era el tono de broma que teníamos. Bueno, sí, el tono de broma quizás se ha rebajado bastante porque también las líneas cambian, ¿no? Las líneas de dirección cambian. Y ya no solo me refiero a la dirección del programa, sino a la dirección de la propia cadena. Entonces, si antes era más dicharachero y ahora es menos, también se responde un poco a esa línea, ¿no? En la actual etapa de La Noche Más Hermosa también nos reímos y también nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que antes, en La Noche Más Hermosa, con Luis Vara, se tenía personajes como el Romano, como el Cani, como la niña, que hacían un papel, y era un papel para meter la historia en la cabeza de aquellos que nos escucháis por la noche, de una forma fácil. Y ahora pues se ha elegido hacerlo desde otro punto de vista, desde la curiosidad, desde lo anecdótico. Bueno, a mí me parece estupendo. De hecho, ahora se le da mucho peso a la figura de la mujer en la historia. Antes simplemente se hacía el hecho y el peso a lo que era el tema del hecho histórico en sí. Y a mí, bueno, pues son dos etapas diferentes. Rosa sigue insistiendo. Bueno, ella pregunta que es que en ocasiones parece que se le da de lado a los hombres. Bueno, verá, estamos en una sociedad que ahora mismo se aboga por la igualdad y se pone en valor las cosas que han hecho las mujeres, que durante mucho tiempo han quedado un poco ahí aisladas y en segundo término, ¿no? Habiendo mujeres que han hecho cosas importantísimas en la historia como hombres, y quizás es poner un valor un poco eso, y saber darle la significación especial que tiene que tener, ni más ni menos. A los hombres se le dedica su tiempo, a las mujeres se le dedica su tiempo, y al hecho histórico se le dedica también su tiempo, sin que esto implique, por mi parte, entrar en ningún conflicto, ¿eh? Es decir, a mí me encanta hablar de Cleopatra como me gusta hablar de Julio César. Es decir, que a mí me gusta en cualquiera de los casos porque es historia. Y como antes comentaba a una de las personas que ha participado dentro de este encuentro digital, pues a mí particularmente me resulta muy grato hablar de historia y de misterio. Simplemente, pero que son ciclos y son líneas y que hay que respetarlas en cualquiera de los casos. ¿Con qué escritor o periodista me quedo? ¿De la actualidad?
así que tengamos en la actualidad, yo me quedo con Javier Sierra, porque me gusta muchísimo. Me gusta cómo explica las cosas, cómo escribe, es muy llano. Me quedo con Juan José Benítez por lo que ha representado y representa en el mundo actual del mundo del misterio, de la investigación. Y me quedo con los nuevos valores que están surgiendo. Me gusta mucho, por ejemplo, Javier Pérez Campos. Me gusta muchísimo Javier Pérez Campos, cómo escribe y también cómo comunica. Particularmente me gusta mucho y por tanto trato un poco de seguir a estas personas que en sus libros o demás, y además con los que tengo mucha amistad, pues me han querido obsequiar con lo que es esa reciprocidad, ¿verdad? Del programa Voces del Misterio han entrado y salido muchos colaboradores. ¿Por qué salen y entran y no tenéis un equipo más estable? Es Miguel que lo pregunta desde Córdoba. Bueno, pues mira, Miguel, realmente Voces del Misterio es un programa que está en continua renovación, pero yo difiero un poco de ti de esa opinión, ¿no? Voces del Misterio tiene un equipo que es estable y que de hecho, durante mucho tiempo ha habido personas que han estado muchos años en Voces del Misterio. A mí, por ejemplo, el ejemplo más claro me viene el del grupo GPS, ¿no? Y luego ha habido otras muchas personas que han estado en el programa durante también mucho tiempo, como por ejemplo Jordi Fernández, que era codirector del programa, o Sergio Moreno, que era codirector del programa y que con el paso del tiempo, pues tomaron en derroteros profesionales diferentes o tenían menos tiempo y no podían hacerlo. Y simplemente se sale por eso, ¿no? Puede haber discrepancias, claro que hay discrepancias, porque en la vida todo el mundo discrepa. Puede haber conflictos, pues claro que puede haber conflictos, porque todo el mundo puede tener un conflicto de alguna forma una vez en su vida o alguna vez en su vida, ¿no? Y bueno, todo es... Mira, todo en esta vida es sentarse, hablar con esa persona, hacerle una llamada, ponerle un correo electrónico, ponerle un WhatsApp y decirle, oye, vamos a vernos esta tarde y vamos a hablar. Y sentarnos a hablar. Y poner las cosas sobre la mesa. Y, oye, me he equivocado, te has equivocado, ya está, me has hecho daño, te he hecho daño, y aclarar las posturas, ¿no? No me vale el hecho, ¿no?, de luego decir, pues fulanito dice esto del programa, sutanito dice esto del programa, porque yo a eso no le echo cuenta, sinceramente. Es más, te voy a decir más, yo apenas estoy en Facebook, salvo en mi muro, apenas estoy en Twitter, salvo en mi muro, y poco más. Y poco más. Hay quien me dice, pues tú cuelgas muchos estados de WhatsApp. Cuelgo estados de WhatsApp, pero no leo estados de WhatsApp de nadie. ¿Por qué? Porque me aíslo, porque hay mucho veneno. En muchos comentarios que hay en Twitter, de amigos, de enemigos, y hay muchas cosas que tú no tienes por qué acostarte enfadado por las noches. Tú no tienes por qué irte a la cama mosqueado. Y dándole vueltas, pues mira lo que me ha dicho, pues irá por mí, no irá por mí. Bueno, pues mira, quien tenga algo que me lo diga a la cara. Ya está, que sin rodeos, sin tapujos, a la cara. Oye, esto me pasa, ya está, y esto pasa, y se arreglan las cosas. No es que me han dicho que tú has dicho, no, eso tampoco me vale. Lo que yo te diga es lo que vale, porque yo no ando con segundas. Yo no ando con segunda. Yo te digo lo que hay. Si te lo quieres creer, bien. Si no, es tu problema. Eso lo tengo claro. Pero seamos también un poco honestos, ¿no? Entonces, de Voces ha salido gente y ha entrado gente. Por diferentes motivos. Y no se cierra la puerta a nadie. Ni para salir, ni para regresar. A nadie. Es decir, cuando te digo a nadie, a nadie. Con lo cual... uno siempre tiene las ideas claras. Evidentemente, Voces del Misterio en estos últimos años es cuando ha vivido su mejor momento y está viviendo su mejor momento. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo descapitalicé un poco iVoox, porque no me gustaba la tendencia que tenía, porque consideraba que había y sigue habiendo errores que son importantes, y bueno, pujé por otras plataformas, perdí posicionamiento, pero a día de hoy he vuelto a tener el mismo posicionamiento. En iVoox se hace muy buen trabajo,
pero en otras plataformas también, y ahora estoy en más plataformas y bueno, el programa goza de la mejor salud de engaños. Desde que se fundó, desde que se creó Voces del Misterio, la mejor salud de engaños, el mejor posicionamiento, más visibilidad, más oyente. Estamos, fíjate, por ponerte un ejemplo, en México se nos escuchan 80 estaciones, que se dice pronto, pero hay que hacerlo. En España, en muchos sitios de España se nos escucha en la redifusión de otros programas y de otras cadenas. Es decir, y todo eso de forma gratuita, que el programa no se vende, no se obtiene dinero por esto, que eso que quede muy claro. Por lo tanto, para mí esto es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, como te comentaba, y espero haber respondido, sí, que quizás haya gente que ahora mismo no escuchas en antena. Pues es posible, porque mira, voy a abrir ahora mismo el grupo que tenemos de WhatsApp, y en el grupo que tenemos de WhatsApp pues hay personas, y estoy leyendo ahora mismo, que participan más y participan menos, pero todos siguen estando ahí. Con lo cual, bueno, espero haberte respondido a esa pregunta, y de Voces pues evidentemente sale el que quiere y vuelve el que de corazón lo quiere, las dos cosas, con la sinceridad en la mano. Y ojo, que no se lea esto entre líneas ni nada, que lo que estoy diciendo no lleva segunda. Es decir, hay personas que han salido del programa y que, oye, tienen la puerta abierta a volver. A mí mañana me llama Jordi Fernández y me dice, oye, yo quiero volver al programa, que él tiene sus propias su propio trabajo y sus propias preocupaciones. Pues oye, sitio ahí. Es decir, tú, se te abre una sección y tienes ahí tu casa. A Sergio Moreno, oye, que yo quiero... Sergio anda en temas de ayuntamiento y es más complicado, ¿no? Oye, pues está en su casa, esta es su casa. Simplemente. Seguimos con el encuentro digital. Ya queda poco tiempo, según teníamos aquí hablado. Y bueno, la verdad es que aquí hay otra pregunta que también me llega, ¿no? Porque me dicen que he sido de los pocos que ha trabajado con Tico Medina, que cómo era Tico Medina. ¡Buf! Tico Medina, Marcos desde Santander, era tremendo. Era una persona que era un pozo de sabiduría. Él trabajaba sin guión. Yo cuando llegaba siempre con un enigma de Latinoamérica, que era como César González, su productor en Canal Sur, me decía que lo tenía que hacer. Y yo llegaba y fuera el tema que fuera, él sabía. O sea, yo le hablaba de las líneas de Nazca y él me hablaba de las líneas de Nazca, de cuando estuvo allí, de cuando sobrevoló Nazca en la avioneta, de cuando vio las pistas de María Reiche. Es decir, era un auténtico pozo de sabiduría. Y yo pues sinceramente estoy muy orgulloso de haber trabajado con él, tanto en radio como en televisión, porque en televisión coincidí en varios programas, en el programa de Juan y Medio, aquí en Canal Sur, hablando de temas de Belmez, de fenómenos paranormales, hablando de misterios precolombinos, y estuve con él, y la verdad es que muy orgulloso de aquella etapa y de haber sido, bueno, de los pocos o de los muchos que ha trabajado con Tico Medina, que para mí, la verdad es algo muy, muy, muy importante. Aquí otra pregunta. Hoy estáis haciendo preguntas que son muy, muy finas. Que bueno, las críticas, que cómo se llevan. Bueno, pues mira, siempre que se está en un escaparate público, se tiene que estar sujeto a las críticas y a quien te critica. Entonces, eso es relativamente aceptable, ¿no? Se admiten las críticas. Críticas van a ser siempre positivas y negativas. Siempre positivas y negativas. Por lo tanto, se aceptan. Luego ya escuchas a gente que dice que bueno, que si los libros, que si hay que ver mis libros, que si hay por ahí gente que incluso a todo lo que haces o sacas le sacan defectos. Pues no, porque esto no es así, porque hay que ver la cuesta de las doblas, que allí murió mucha gente. Mira, sí, murió mucha gente, pero es que allí pasan hoy día fenómenos paranormales. ¿Qué le voy a hacer yo? Es decir, yo no le puedo hacer nada. Si hay gente que va a investigar un cementerio, cosa que yo he hecho en muy pocas ocasiones, que va a decir, uy, no se respeta a los muertos. Pues mire usted,
Entonces le tiene que doler los ojos desde cuarto milenio. Bueno, que este tipo de individuos son de los que critican a Iker Jiménez, a Javier Sierra, a mí, a Luis Mariano Fernández, es decir, nos critican a todos. La crítica sana se admite. Ahora, yo reconozco que tengo una cohorte de descerebrados, de gente que son descerebrados, que no tienen cerebro y que disfrutan en este caso con la crítica negativa y con la hazaña. Incluso, fíjate, acordándose de mi madre, que lleva muerta 6 años, con durísimos insultos, ¿eh? Entonces, ante este tipo de personas que la razón no se impone, ¿qué te puedo decir? Luego, cuando se enteran que vas a denunciar, como me pasó hace ya muchos años, mandan a amigos, a terceras personas, porque no tienen el valor suficiente como para venir de cara y decir aquello de, oye, que es que fulanito dice que no lo vayas a denunciar, que es que no tiene dinero, que es que fíjate, está sin trabajo, que está pendiente de una pensión, y encima te da pena. Pero eso es lo que no se sabe. Lo único que se conoce son las campañitas que hacen a través de internet, o a través de grupos de WhatsApp, que ponen a las personas a parir de vuelta y media, y que luego, bueno, cuando tú tomas la acción de decir te voy a denunciar, pues todos son males y todos son llantos. Hay que ser un poco responsable, hay que de alguna forma tener la hombría, cosa que dudo que tengan, de hacer frente precisamente a ¿qué? A las acciones que hace cada uno. Cada uno es responsable de sus actos. Pues a eso, precisamente, simplemente ya está. Por otro lado, bueno, pues yo siempre voy a decir y he dicho que la crítica, siempre que sea positiva y constructiva, se admite, claro que sí, porque somos personajes que estamos en un escenario público y que tenemos que aceptarla como tal, simplemente, pero que sepa cada uno quién es quién, que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, que se atrevan a bucear en la historia B que oculta aquel que señala con el dedo, que se va a encontrar con muchas cosas. Uy, una pregunta muy graciosa. ¿Qué te gustan más, los fantasmas o los ovnis? Las dos cosas. Yo me he criado en ambas cosas y a mí ambas cosas me gustan. Los fantasmas y los ovnis. Las dos cosas me encantan. Me encantan los casos de fenomenología paranormal, pero también me encantan los casos de fenómeno ovni, y los casos de encuentro. Con lo cual yo me quedo con los dos. Otra pregunta a la que contestamos es la que, bueno, me pregunta que, en este caso, José María, de La Línea, que de mis obras, ¿con cuál me quedo? Bueno, esa es la pregunta del millón. Es complicado decirte con qué libro me puedo quedar de los 50 y tantos que llevo escritos. Me quedo con Las lágrimas del tiempo, porque fue un libro muy innovador. Fue un libro en el que trataba de aunar ciencia, misterio, historia, y la verdad es que a mí particularmente me resultó, a la par de interesante de escribir, me resultó muy grato en el sentido que era la primera vez que se hacía un trabajo de este tipo, de estas características, y la verdad es que resultó muy innovador. Inicialmente iba para la editorial EDAF, pero bueno, por diferentes cuestiones acabó publicándose en otra editorial, en Absalom, que hizo un trabajo maravilloso y muy satisfecho con ello. Luego, evidentemente, un buque insignia, Las guías secretas de Sevilla, que escribí junto a mi buen amigo Jordi Fernández, y que la verdad, bueno, pues aquello supuso un boom porque daos cuenta que son casi unos 750 folios normales, lo que vienen a ser más de 1000 páginas en edición impresa, en formato libro, y en las que la verdad supuso un auténtico boom en la ciudad, porque Sevilla no tenía libros de estas características, libros de misterio. Entonces, sobre todo que hablara de misterio en Sevilla en general, y ese libro venía a suplir ese hueco. Y para escribirlo, pues un poco también tirando de mis artículos escritos por mí, y que fueron publicándose a lo largo de diferentes etapas
en revistas como por ejemplo Más Allá, aunque sí es verdad que vamos, eso es una pequeña parte, y luego también es verdad que el grueso de las publicaciones fueron investigaciones nuevas, casos nuevos, la mayoría fue pues un trabajo ímprobo que se hizo en diferentes aspectos, en simbología, en casas encantadas, en ovni, es decir, fue un poco de todo, fue un libro, un esfuerzo, una obra que a mí me resultó, la verdad, enriquecedora a todos los niveles, puesto que también participamos de las inquietudes de los editores a nivel de por dónde hacerlo, se hizo una línea nueva y a mí pues me resultó extraordinariamente grato, un libro que hoy todavía es una referencia para el misterio en la ciudad y que por supuesto para mí es algo que siempre mantendré. Y luego ha habido muchas obras a lo largo de este tiempo, he escrito muchos libros de historia, de misterio, de leyenda, una novela con seudónimo, con sobrenombre y luego muchísimos temas costumbristas que bueno, creo que hacen una bibliografía, yo te digo, más de 50 libros, 56 creo que son, y hay 12 nuevos entregados para ir publicando poco a poco cuando las editoriales la deciden. Espero que no las publiquen todas a la vez y que bueno, que hacen que la verdad es que es una tarea ímproba y bastante grande. Me preguntas como coletilla que hasta cuándo voy a seguir publicando. Pues la verdad es que siempre que haya un poco nuevo y un poco de interés por parte de todas las personas en saber más, en conocer más, yo voy a estar escribiendo. Voy a estar tratando de escribir de cosas nuevas y de todo lo que es eso tan importante que llamamos el misterio, ¿verdad? Y que en muchos casos pues está en nuestras vidas. Otra preguntita: ¿qué se sacrifica estando en el mundo del misterio? Bueno, pues se sacrifica mucho. Una cosa es estar a nivel aficionado, ¿verdad? Que bueno, tú ves tu documental de misterio, te lees tu libro, y otra cosa muy diferente es cuando estás ya en el terreno de la divulgación, en medios de comunicación, incluso trabajas en ello, te conviertes un poco en una referencia en la ciudad, en el mundo del misterio, por tu trabajo, por tus investigaciones, por tu divulgación, y se sacrifica mucho. Esto es muy sacrificado. En muchas ocasiones, bueno, pues tú eres productor, eres director, eres presentador y lo tienes que hacer casi todo. Y la verdad es que se pasa mal porque hay momentos en los que se está en mucha soledad, no todo el mundo te entiende, puede haber también y se pueden dar lugar a malentendidos, ¿verdad? Y bueno, y afortunadamente hay grandes amigos en esto del misterio que están contigo y que te arropan y que te apoyan y que también te hacen desconectar, que eso es muy necesario en todo lo que se hace. Y para mí es un periodo y un ciclo vital, dedicado al mundo del misterio más de 30 años, y digo bien más de 30 años, y evidentemente en 30 años, yo siempre lo digo, ¿no?, que solamente el que investiga de verdad es el que le pasan las cosas. El que no investiga, el que está en su casa detrás de un ordenador inventándose cosas y soltando mala baba de Iker, de Javier Sierra, de mí, de Luis Mariano Fernández, de todo el que le vaya saliendo, como de hecho hay ejemplos, pues ese es el que no hace nada, es el que suelta simplemente bilis y mala baba, es el que, bueno, pues tiene una vida vacía y una vida absurda y evidentemente se lo comen sus propios fantasmas. Nosotros pues divulgamos, hacemos lo que nos gusta, tratamos de hacer un buen trabajo, tratamos de investigar, ¿verdad? Y eso pues nos lleva indudablemente a disfrutar, a vivir de lo que hacemos, ¿no? A vivirlo intensamente, y eso también es importante. Eso a mí particularmente es algo que me gusta muchísimo. A mí en alguna ocasión algún director de una cadena de aquí nos decía, es que pues, os escuchamos y os han pasado un montón de cosas, que parece que todo os pasa a vosotros. Claro, cuando llevas creo que son 34 años metido en esto, sí, 34 años, desde los 16 años, 34 años metido en el mundo del misterio, investigando muchísimo, yo
os garantizo que en alguna que otra ocasión se tiene la oportunidad de vivir hechos extraños, cuando se localizan sitios que en este caso están encantados, sitios que sabes que pasan cosas, cuando entrevistas a testigos, cuando te vas de alerta OVNI, cuando te vas a una casa encantada a investigar, cuando te invitan a un exorcismo oficial, pues evidentemente esas son experiencias que tienes, que la cuenta el que la vive, el que no la cuenta es el que está en su casa sentado criticando a diestro y siniestro. El que lo cuenta es el que lo vive, el que se enriquece con amistades que también investiga, que le cuentan cosas, ¿verdad? Que hace programas de diferentes índoles, que le cuentan lo que ha pasado y de las imágenes y de los vídeos. Eso es importante. Yo te podría decir que yo tengo vídeos de empresas de seguridad privada que son alucinantes, que se ven sillas moverse, y tengo fotografías donde se ven seres que aparecen delante del objetivo y se ven a través de cámaras de seguridad, y todo eso está ahí. Hay quien dice, bueno, pues públicalo, porque si no, no me lo creo, ¿no? Mire usted, ya el creer o no creer es asunto de cada uno. Yo lo que no voy a hacer es poner en peligro el trabajo de nadie por sacar un vídeo porque un señor no se lo crea, cuando te han pedido la confidencialidad de un tema que para colmo lleva la mosca de una empresa de seguridad. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo. Y luego, lo que son las propias investigaciones que se llevan a cabo, y que a mí, pues particularmente, te puedo decir que a la semana hago una. A la semana voy a un sitio, investigo, sacamos conclusiones, entrevistamos a testigos, una. Y evidentemente hay personas que también te puedo decir que incluso se enfadan porque dicen, no, es que llevo 2 meses detrás tuya para que vengas a casa. Y es que delante de esa persona hay otras muchas personas que están en sus mismas circunstancias, y que también hay que entender que en mi caso, y como en el caso de otros compañeros investigadores, pues tienen otras ocupaciones, que tienen un trabajo que atender, una familia, programas de radio, de televisión, y que se va cuando pueda. Pero yo te digo, una investigación por semana dan como resultado 53 investigaciones al año. Ponle que descansas 4, venga, 49. Ponle que descansas 8 semanas, venga, vale. Ponle 40 investigaciones. Son muchas investigaciones, ¿eh? Por lo tanto, yo siempre lo digo, que para estar en esto también hay que tener el punto de sacrificio. Hay que estar y hay que saber sacrificarse. Si uno no está dispuesto a eso, pues evidentemente lo tiene más complicado. Lo tiene más complicado y lo tiene más difícil. Pero bueno, que hay muchos puntos de vivir el misterio, que yo tampoco soy maestro de nada. Yo simplemente os cuento mis experiencias. Y creo que, bueno, que en ese sentido es importante, ¿no?, lo que os tengo que contar. Aquí hay una pregunta que es Mariana, que me pregunta que por qué en tantas ocasiones cuelgo tantas cosas de gato en redes sociales, sobre todo en mi muro, porque en otros no, y que cuántos gatos tengo. Pues mira, gatos tengo 3, y los considero de la familia, los considero como mis hijos. Mi hijo de carne y hueso, evidentemente, aparte, que él, bueno, pues también quiere mucho a estos peluditos que tengo por casa. Pero tengo a mis 3 gatos, al primogénito, que es Felipe, que es un gato, un tabi naranja, que es precioso, es gigante además, es muy grande. Luego tengo una gata negra preciosa, que es una Bombay, que solo le falta hablar, y que sin hablar yo ya la entiendo. Y luego tengo una Mustang, una gata rubia y blanca, pues que es una delicia porque corretea, hace de todo, y que bueno, un mal nacido la dejó abandonada, y que aquí ha encontrado pues su casa, su hogar, al fin y al cabo. Son mis 3 peluditos, mis 3 gatos, pero reconozco que tengo auténtica pasión por estos animales, que no son animales para mí son compañeros, amigos, los quiero muchísimo, y bueno, así también se demuestra un poco en todo lo que es mis artículos en el Correo de Andalucía, cuando hablo de ello, cuando hablo de animales, de mascotas, en el Rincón de las Mascotas, que es mi sección, y donde hablo de perritos, de gatos, cuando hablo también de caballos, de hurones, de mascotas exóticas también hablo, un poquito hablo de todo, ¿no? Y que para mí esto es muy importante, ¿eh? Para mí esto es muy importante porque al fin y al cabo a los animales hay que quererlos,
A los animales la verdad es que hay que respetarlos mucho y pensar que es mucho lo que nos dan y muy poco lo que nos piden. Tener un hogar, el alimento, el agua, un lugar para descansar, un techo y mucho amor, mucho cariño. Creo que eso es de las cosas más bonitas que se pueden dar a un animal y sobre todo considerarlo como de la familia, ¿verdad? Esta pregunta es importante. Nos la hace Clara desde Valencia y pregunta que qué hay que tener en cuenta cuando se va de investigación paranormal. Pues todo. Es decir, ir de investigación paranormal es no irse a tontas y a locas a la primera casa encantada que te han dicho que ocurren cosas extrañas y quedarte allí. No, eso no es irse de investigación paranormal, eso es una imprudencia muy grande. Cuando se va a un sitio, si está abandonado, lo primero que hay que ver es que realmente esté abandonado. Es decir, que no tenga un propietario, para no incurrir en lo que puede ser un delito de allanamiento. Si está abandonado totalmente, porque se sepa que, bueno, he de decirte que no hay ningún sitio que esté abandonado, que todo pertenece a alguien, sino a un ayuntamiento. Bueno, pues si no tiene nadie conocido ni nadie responde, pues ir al sitio, hacer una exploración importante y esa exploración detectar todos los pasos que pueden ser peligrosos, marcándolos con spray fluorescente, y también muy importante, bueno, pues lo que nosotros denominamos que es las áreas de fricción o puntos negros donde puede incurrirse en un accidente. Posteriormente ya empieza la investigación, siempre en las zonas más seguras, y luego, bueno, pues poco a poco ir subiendo de nivel, ¿no? En las zonas más seguras donde se hace la investigación. Si se va de noche, hay que hacer una visita previa de día o unas visitas previas de día, y en esas visitas previas de día, bueno, pues procurar por todos los medios estar en disposición de saber qué puntos son los más con los que hay que tener más cuidado. Una vez que se ha hecho eso, bueno, pues tratar de documentar históricamente el sitio. Eso también se puede empezar, por ahí se puede empezar por el principio, empezando haciendo eso, tampoco hay problema, y luego acudir al lugar. Y en la investigación, el fenómeno paranormal, y esto es muy importante, siempre es lo último que se sopesa. Siempre es lo último. Siempre hay que buscar explicaciones racionales alternativas a todo lo que puede ser una hipótesis paranormal. La hipótesis paranormal es la última que se sopesa y por tanto la última que debe ser valorada. Para eso, hombre, yo te diría que no vale con irse con una ouija a un sitio y una grabadora, sino que lo ideal es que verá que se puede ir, que yo no digo que no, pero que se puede ir también con otras cosas, ¿no? Como grabadoras de audio, de vídeo, cámaras con diferente sensibilidad como son cámaras de infrarrojos, cámaras térmicas, detectores de presencia, es decir, un aparataje amplio. Yo llevo últimamente ordenadores portátiles que van conectados a un software y a un micrófono. Bueno, el software lo llevo instalado, y un software nuevo que estoy probando que la verdad es una maravilla, y a un micrófono, y el micrófono lo que hace es que es de alta sensibilidad, va registrando lo que puede haber de extraño, y el software lo que hace es que va extrayendo la pista de audio, y cuando hay un salto que puede indicar una inclusión, pues la aparta y te la emite grabando en segundo plano, y entonces tú lo escuchas casi online, y es una auténtica joya, es una auténtica maravilla la que puedes encontrar con este tipo de software que te van dando casi online lo que hay en el sitio. Luego están las Spirit Box, las Spirit Radio, que de alguna forma también son importantes y te vienen a decir que en un lugar hay o no hay hechos o fenómenos paranormales, ¿verdad? O cuando menos inexplicables. Si no queremos entender eso de paranormales, cuando menos de inexplicables, que es importante. Así pues, bueno, pues tenemos todos esos elementos cuando la investigación, en este caso, se produce en un lugar aparentemente abandonado. Pero cuando nos encontramos con un sitio que no está abandonado, en un sitio en el que hay alguien, pues ahí evidentemente es la familia la que te debe de pedir permiso, la que debe de pedir permiso a la
La familia a la que te debe de dar ese permiso, ahora sí, y con su autorización divulgar, ¿verdad? Divulgar ese hecho si es que se quiere. Investigar de una forma primeramente privada, confidencial, y segundo, pues si te han dado autorización, poder divulgar muchas veces con limitaciones lo que pasa en ese sitio. ¿Qué es esto de con limitaciones? Pues simplemente que hay veces que te dicen aquello tan sencillo de, oye, sí, puedes contar el caso pero no digas mi nombre. Y en este caso pues se omite el nombre o se dice un alias, que esa persona, pues mira, a mí en el vídeo, para que nadie me reconozca, o en el audio, en vez de llamarme Juan, llámame Pedro. Bueno, pues ya está. Pero es una forma también de tener recabado el testimonio del testigo, su voz, en el que también se tengan las psicofonías y un poco se pueda hablar de todo lo que hay de extraño en un sitio. Son las formas de investigar correctas. Luego, bueno, cada uno lo entiende de una forma y cada uno, pues también es verdad que tiene una deontología o no dentro del misterio. Hay personas que dentro de esto del misterio son más papistas que el Papa. Yo recordaba no hace mucho a alguien que insultaba por hacer una investigación en Sanlúcar la Mayor, en la Cuesta de las Doblas, y a eso es a donde no se debe llegar, a falta de respeto, ¿verdad? Porque quien te falta el respeto sin tú hacerle nada, habla de la calidad de persona que tiene, de la calidad personal de ese individuo o de esa individua, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces la boca de quien critica te dibuja un dibujo no de la persona que es criticada, sino de ella misma, de la persona que critica, con lo cual te deja muy a las claras la calidad personal de cada uno. Una pregunta más: ¿de qué equipo soy? Esa pregunta tiene premio, ¿eh? Bueno, ¿de qué equipo soy? Pues realmente trabajo y hago muchas cosas, tanto en el Betis como en el Sevilla, en ambos equipos, pero todo el mundo sabe que soy del Betis, es decir, no es ningún secreto. De hecho, ya en el programa Uno es Viernes, por ejemplo, de Javi Nemo, yo lo he comentado en alguna ocasión y bueno, no pasa nada. Soy un bético tolerante que también aprecia el Sevilla y que por supuesto no soy antisevillista, aunque sí es verdad que cada vez veo que en las redes sociales la gente está cada vez más quemada y la gente está cada vez más exaltada, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Esta pregunta se repite, que nos la hace Mari de Murcia, que quién es mi autor preferido. Bueno, la he contestado anteriormente y creo que bueno, no hace falta ni contestar. A mí actualmente me gusta mucho todo lo que escribe Javier Sierra. Particularmente considero que es una persona que sabe escribir muy bien, y también me gusta todo lo que tiene JJ Benítez. Ahora ha sacado El caballo de Troya 12, que indudablemente no me puede faltar, pero que bueno, que también es un poco en esa línea mis autores preferidos. Mira, aquí una película que también me gusta mucho, que es alguien que dice que qué película es mi película de terror preferida. Bueno, pues Rose Red, de Stephen King, que se basa en una casa encantada, en una investigación, es una miniserie, que luego tiene una continuación en El diario secreto de Helen Rimbauer, y que yo a todos los amantes del misterio recomiendo muchísimo. Un seguidor de Voces del Misterio, en este caso José Luis, creo que es José Luis Machuca, no estoy seguro, pero me dice que si voy a seguir colgando otras cosas dentro del podcast, del iVoox de Voces del Misterio, y que aplaude esa decisión. Bueno, realmente yo tengo que decir que Voces del Misterio no es un podcast, es un programa de radio que se emite en radio, la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio, y que evidentemente pues tiene una trayectoria y tiene su singularidad, que sí, que se sube en formato digital, y que algunos le dicen el podcast de Voz del Misterio, pero que realmente no somos un podcast, sino que es un programa como tal, ¿no? Que se emite en 32 países y que, bueno, tiene una cantidad de descarga que es sorprendente. Y sí, voy a seguir subiendo otras cosas diferentes a lo que es el programa, porque creo que enriquece. Subo investigaciones, subo el programa en sí,
subo también participaciones en otras cadenas de radio, igualmente subo otras cosas de interés en las que se tiene participación y que creo que bueno, que es interesante y que nuevamente enriquece el mundo del misterio, que no es poco, y que creo que también lo sabéis agradecer, porque es un trabajo bastante grande de estar pendiente, digitalizar, subir, el cortar, el poner el audio en unos niveles que se escuche bien, que no siempre iVoox, que también he de decirlo, iVoox cuando se sube un audio a una calidad, por ejemplo yo lo subo a 192, pero me encuentro que lo baja a 32 o a 64 y eso hace que le dé un sonido a lata, pero conmigo y con casi todo el mundo, excepto con los premium, y evidentemente bueno, pues la vida está muy mala como para gastarse 90 euros en una suscripción, ¿no? Con lo cual pues sí es cierto que aunque tengamos otro tipo de suscripción en iVoox, la verdad es que nos encontramos con este problema, y es que nos baja la calidad y eso hace que suene peor, pero no porque nosotros queramos que suene así. Luego también tenemos el streaming de Voces del Misterio, que son 2 canales en streaming emitiendo 24 horas sin parar, que además se puede ver desde la página de Voces del Misterio, el programa en sí y luego las redifusiones y demás, con lo cual creo que bueno, ese apartado para todos los que amáis el misterio está bien cubierto y creo que es de muchísima utilidad para los que buscáis programaciones diferentes y cosas con las que uno se divierte, ¿verdad? Que también es necesario. También, bueno, pues tengo aquí una penúltima pregunta ya de Esteban, que me pregunta si sé los resultados del EGM de todos mis programas. La verdad es que sí. Y bueno, te tengo que decir que La Noche Más Hermosa es uno de los programas más escuchados y más descargados de Canal Sur, que se escucha en toda Andalucía y toda Extremadura, también en parte de Murcia y en parte de Ciudad Real, y también en Ceuta y en Melilla, que no se nos olvide que son 2 tierras hermanas las que quiero mucho. Y a mí particularmente me llena de satisfacción que tenga tanto eco, ¿no? Que los EGM no se los cree luego nadie, porque son un poco arbitrarios, pero bueno, mira, es una orientación, ¿no? Y luego pues de La Noche Más Hermosa, como te he comentado, sí sé los resultados. De Andalucía Paranormal en 7TV lo sabemos online a través de una aplicación de seguimiento de lo que es audiencia, y sabemos que tiene bastantes oyentes, bastantes espectadores, perdón. El último dato que me indicó la cadena eran 300.000, que está bastante bien, para ser una cadena local pequeña o grande. A mí me gusta decir que es grande, pero bueno. Y luego Voces del Misterio, que es uno de los programas más escuchados de Andalucía, en el sentido de que se hace desde una radio como la radio del Sevilla, y que la verdad es que es bastante importante. Última pregunta, si os parece bien, que bueno, es el consejo que le da a toda persona que quiere entrar en el mundo del misterio. Esta la he elegido, reconozco que me gustaría acabar de esta forma. Interés, leer, no perder la fe, buscarse un trabajo paralelo que no tenga nada que ver con el misterio, porque del misterio no se vive, y no perder la ilusión en todo lo que es el misterio. Tener una mente sana, buscar respuestas racionales antes que las paranormales, y actuar con la mesura, con la premura, en este caso con todo lo que exige algo tan importante como el que ama el misterio. Leer mucho, si se puede leer en otros idiomas también, porque hay una bibliografía muy amplia, aunque últimamente ya está todo a nuestro alcance, y procurar en cierta forma, bueno, ampliar la cultura personal de cada persona, que sin duda alguna nos hace tener más perspectiva, más apertura y ser más objetivo. Acabo este encuentro digital que he tenido con todos vosotros, y espero y deseo que haya sido grato para quien lo ha seguido a través del chat, pero también a través de todos vosotros que habéis estado ahí, los que me habéis enviado también vía editorial, pues todo lo que son esas consultas, esas preguntas, y los que lo habéis hecho a través de correo electrónico, pues bueno, por pararos un ratito a pensar en mí y en los que os puedo aportar.
Simplemente muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Dedicarle estas últimas palabras a José Antonio Colinet, que allí arriba con Cebrián, con Jiménez del Oso, con Juan Antonio Jurado, estarán haciendo una radio con Antonio José Alé, estarán haciendo una radio de misterio fabulosa, y a todos vosotros emplazaros a una nueva cita. Recordaos que tenéis mis libros en la calle ya, que tenéis Manicomios Malditos de Almuzara, que tenéis también la guía misteriosa de la España Encantada con Samarcanda, que tenéis también Andalucía Paranormal con ediciones digitales en papel, y que tenéis también Mi Historia 2 en digital con ediciones digitales. Muchísimas gracias, espero veros en una próxima cita, bien en persona, bien a través de las ondas o a través de YouTube o un chat o un encuentro digital como este, y que seáis muy felices. Muchas gracias.